La Biblia en un año. Día 247. Primer libro de Crónicas, capítulo 19. David vence a los sirios y a los amonitas. Poco tiempo después murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: voy a tratar a Hanún con la misma bondad con la que me trató Aná su padre. Enseguida envió David mensajeros a Hanún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: ¿de veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no. Los envió como espías para luego conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó a apresar a los mensajeros de David y que los avergonzaran cortándoles la barba y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó a decir: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Cuando Hanún y los amonitas supieron que David se había enojado mucho, les pagaron 33,000 kilos de plata a los sirios de las ciudades de Mesopotamia, de Macá y de Soba, para que enviaran carros de combate y jinetes que se unieran a ellos y pelearan contra David. Los sirios enviaron 32,000 carros de combate, junto con el rey Macá y su ejército, que acamparon frente a Madeba. También vinieron otros reyes sirios, que se quedaron en el campo listos para la batalla. Los amonitas, por su parte, salieron de sus ciudades listos para entrar en la batalla a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab, junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los sirios iban a atacarlo por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas. Y le dijo: si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si por el contrario veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los sirios y los hicieron huir. Luego los amonitas vieron que los sirios estaban huyendo. También ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse a su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Sin embargo, al ver los sirios que los israelitas los habían derrotado, les pidieron ayuda a los sirios que estaban del otro lado del río Éufrates. Y cuando estos llegaron, se pusieron bajo las órdenes de Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a donde estaban los sirios. David puso a su ejército frente a los sirios en posición de ataque y empezó la batalla. David mató a 7,000 soldados que guiaban los carros de combate y a 40,000 soldados de a pie. También mató a Sofac, jefe del ejército. Entonces los sirios huyeron de los israelitas. Cuando todos los que se habían unido a Hadad-Ezer vieron que David los había derrotado, hicieron la paz con David y quedaron a su servicio. Desde entonces, los sirios no volvieron a ayudar a los amonitas. David conquista Rabá. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, Joab salió con su ejército y enfrentó a los amonitas. Rodeó la ciudad de Rabá y la conquistó. David se había quedado en Jerusalén. David le quitó la corona al rey amonita, la cual era de oro. Pesaba 33 kilos y tenía una piedra preciosa. David le quitó esa piedra preciosa y la puso en su propia corona, y se llevó además gran parte de las riquezas de la ciudad. A la gente que vivía en la ciudad la sacó de allí y la condenó a trabajos forzados. La obligó a usar sierras, picos y hachas de hierro. También la obligó a hacer ladrillos, como lo había hecho con todas las ciudades que había conquistado. Después de eso, David y su ejército regresaron a Jerusalén.
Batallas contra los filisteos. Después de esto, hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Allí Sebaí el husita mató a un gigante llamado Sipai. Así los israelitas dominaron a los filisteos. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos. Allí El-Hanán, hijo de Jair, mató a Lacmí, hermano de Goliat el de Gat, que tenía una lanza enorme. Después hubo otra batalla en Gat. Allí un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie desafió a los israelitas. Pero lo mató Jonatán, que era hijo de Simá y sobrino de David. Estos gigantes eran de la familia de Refá, el de Gad, pero David y sus oficiales los mataron. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. David hace una lista de sus militares. Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David le dijo a Joab y a los jefes del ejército: vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Lo único que vas a conseguir es que Dios te castigue. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab, y éste se vio obligado a obedecer. Cuando regresó a Jerusalén, Joab le informó al rey cuántos hombres había en edad militar. En Israel había 1.100.000 y en Judá 470.000. Pero como a Joab no le gustó lo que el rey había ordenado hacer, no contó a los hombres de las tribus de Leví y de Benjamín. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Pero David le dijo a Dios: hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces Dios le habló al profeta Gad y le dijo: ve a decirle a David que lo voy a castigar y que puede escoger uno de estos 3 castigos: 3 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. Gad fue, entregó el mensaje y le dijo a David: dime qué respuesta debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gad: me resulta difícil elegir uno de los 3, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron 70.000 personas. Luego mandó a un ángel para que destruyera Jerusalén. El ángel salió y comenzó a destruir Jerusalén justo en donde Ornán el Jebuseo limpiaba el trigo. El ángel volaba y tenía una espada en la mano. David y los jefes del pueblo estaban vestidos con ropas ásperas en señal de tristeza. Cuando David y los líderes del pueblo vieron que el ángel estaba a punto de destruir la ciudad, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces David dijo: Dios mío, yo fui el que ordenó contar a los soldados. Yo soy el que hizo mal y pecó contra ti. Por favor, no castigues a tu pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. Entonces el ángel de Dios envió a Gad con este mensaje para David: ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Ornán limpia el trigo. De inmediato, David se fue a construir el altar. Mientras tanto, Ornán y sus 4 hijos estaban limpiando el trigo. Al ver al ángel, los hijos de Ornán se escondieron. Cuando Ornán vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. David le dijo: he venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Ornán le contestó: Su Majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña. También tome trigo para otra ofrenda. Yo se lo daré todo con mucho gusto. Se lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que te pagaré todo. David le dio a Ornán
600 monedas de oro por ese lugar. Luego construyó allí un altar para Dios, donde sacrificó y quemó animales en su honor. Le presentó ofrendas para hacer las paces y le rogó que las aceptara. Dios escuchó su petición y envió fuego desde el cielo para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar. Y se arrepintió Dios al ver el sufrimiento de los israelitas. Y le dijo al ángel que los estaba destruyendo y matando: «Basta, ya no sigas». Entonces el ángel guardó su espada. El lugar para el templo. En esos días, el santuario y el altar de los sacrificios que Moisés había hecho para Dios en el desierto estaban en Gabaón. Cuando David se dio cuenta de que Dios había escuchado su oración, le presentó más ofrendas en el lugar que había comprado a Ornán el Jebuseo. No quiso ir a Gabaón para conocer la voluntad de Dios, pues le daba miedo encontrarse con el ángel.